Estimados estudiantes, esta semana trabajaremos ya en conocer la estructura del Currículum Nacional Base, específicamente en el desglose de la competencia, indicador de logro, contenidos y actividades de aprendizaje. En esta parte del Currículum Nacional Base observamos cómo se detallan las diversas acciones que debemos realizar en el aula. Nuestro punto de partida siempre será nuestra competencia, luego nuestro indicador de logro y los contenidos. Lo vamos a empalmar con las orientaciones para el desarrollo curricular que conocemos comúnmente como ODEC. Sin embargo, antes de iniciar con el ODEC es importante hacer un análisis de esta parte, ya que aquí nos aparece la dosificación de los aprendizajes y también de la cantidad de periodos que vamos a trabajar. Recordarles que los periodos en la primaria corresponden a 45 o 40 minutos para que dimensionemos el abordaje de las actividades y que nos alcance para poder alcanzar el indicador de logro que se requiere. En la página 14, marcando si lo vemos digital, aparece el orientador de desarrollo curricular donde nos explican las acciones que debemos realizar. Partimos específicamente sobre los contenidos que se abordan en este primer bloque de aprendizajes. El tema es conociéndonos, aparece en esta parte. Los contenidos declarativos, los contenidos actitudinales. Es importante que los revisemos para poder comprender qué es lo que vamos a desarrollar. En la parte de abajo del cuadro ya inician las sugerencias de actividades. Es importante comprender que solo son sugerencias. Por eso, dentro de la guía aparecen otros enlaces que nos explican la importancia de la escucha y nos sugieren otro tipo de actividades. Si nosotros como docentes consideramos que estas actividades de repente no se adaptan al contexto donde yo trabajo, yo puedo utilizar otro tipo de actividades. Pero esta semana me gustaría que ustedes analicen detalladamente las actividades que nos sugieren y que elijan dos de ellas, que son las que vamos a incluir en nuestro cuadro. Es como una primera práctica de la planificación que utilizaremos en el aula. En este cuadro deben de anotar. Dice planificación, comunicación y lenguaje. Datos generales, nombre del establecimiento. Ustedes deben de anotar el nombre de un establecimiento. Como no estamos directamente en uno, ustedes pueden o inventárselo o utilizar uno que conozcan. El nombre del director, en este caso utilizaremos el de ustedes. El área se llama comunicación y lenguaje 1, si no estoy mal. El grado sería primero primaria. Y nombre del docente, nuevamente el nombre de ustedes. Luego, la competencia siempre se transcribe literalmente. Tenemos que copiar lo que aparece aquí en el CNB. Únicamente lo copiamos igual con el numeral y lo anotamos en este espacio. El indicador de logro, de igual manera, tenemos que ir al CNB. Copiamos este indicador de logro. Para esta semana solo trabajaremos este indicador de logro. Luego iremos a los contenidos. En la parte de los contenidos, tal como lo vemos en el ODEC, aquí nos aparecen los tipos de contenidos, tanto el contenido procedimental, el contenido declarativo y el actitudinal. Tenemos que revisar qué contenidos son los que se alinean o los que van a cubrirse con nuestro primer indicador, porque aquí están detallados el de todos los indicadores. Entonces, elegiremos el que se alinea a nuestro indicador que estamos trabajando en esta semana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues inmediatamente con base a los contenidos de actividades aparecen, son como los
contenidos que deberíamos de ir viendo, ¿verdad? Entonces pueden ser como el seguimiento de instrucciones, la participación en aplicación de normas y saludo, escucha de cuentos y cantos. Podríamos utilizar estos tres. En los declarativos, seguramente para esta semana utilizaremos estas dos. Instrucciones orales, elementos de la escucha activa. Y las actitudinales, perdón, utilizaremos el respeto hacia las personas que hablan, posición del cuerpo, gestos faciales, porque estamos hablando de escucha activa. Entonces podemos utilizar este contenido actitudinal. Estos tres contenidos los vamos a anotar en esta parte. Posteriormente, elegiremos dentro de las actividades, aquí las sugerencias, yo les solicito que elijan 2 actividades. Aquí de manera sintetizada, qué recursos utilizarán, de igual manera en el ODE que explica la evaluación, lo detalla. Luego solicitarles, ¿verdad? Que puedan ejemplificar cómo ustedes utilizarían estas actividades con los niños en el aula. Si tienen hermanitos o niños cercanos, sería interesante que hicieran ustedes una pequeña práctica para ver cuál es la reacción de los niños, cómo responden. Y colocar en este espacio ya el detalle de cómo lo hicieron, qué acciones hicieron, todo el resultado. Y si tienen imágenes que podrían ser fotografías, si solo fue hipotético, es decir, no lo ejecuté, también puedo buscar imágenes de cómo me parecería que llevaría a cabo esta actividad. Todo esto lo colocan en esta parte de abajo. Luego guardan el archivo y lo adjuntan al espacio de nuestra plataforma. Este es el primer ejercicio, no se asusten si no lo hacemos muy bien, vamos aprendiendo poco a poco. Pero me interesa que vayamos identificando cómo nosotros como docentes promovemos los primeros procesos de alcance de competencias con las niñas y los niños.